Que en Moodle no estaba puesto nada el lunes porque en realidad pues era feriado y no habíamos quedado todavía en qué día íbamos a reponer esto. Pero ya ustedes, si ya entraron a Moodle, ya pudieron revisar que ya está la guía de laboratorio del jueves, está la clase de hoy en PowerPoint y está la clase en físico también. Únicamente falta, y esto es porque lo estoy preparando, falta que ustedes revisen si es posible el viernes en la mañana, otra vez el Moodle para que bajen el primer trabajo acumulativo del segundo parcial. ¿Sí? De antemano les señalo que va a ser un trabajo bastante interesante y fácil y que tiene que ver con la división celular de tipo meiótica. ¿Sí? Pues bien, esperando que ya todos estemos por allí, vamos a tratar de dar inicio a la clase 9. Si ustedes recuerdan, nosotros miramos en la clase anterior lo que era el ciclo celular y lo que era una división celular. En el ciclo celular decíamos que eran los preparativos para que la célula entrara en división y que a la división se le llamaba fase M. La fase M puede corresponder a una mitosis como la que ya vimos en la clase y la que ya vimos en el laboratorio, o puede corresponder a una meiosis, que es un tipo de división celular muy especial que ocurre solamente en células que van a formar gametos. La meiosis la vamos a ver a grosso modo en la siguiente clase. Quedaban preguntas pendientes sobre qué hacía que una célula entrara en división, que si había algún mecanismo que hiciese que esta célula iniciase el proceso del ciclo celular y que si de alguna manera las células seguían algún patrón. Pues precisamente la clase de hoy, aunque no entro en profundidad porque esto es bastante profundo, trata de darle las pinceladas principales del cómo el ciclo celular es controlado, que el ciclo celular eh, sufre una serie de señalamientos y fases que le permiten que él ocurra. Él no ocurre ni de manera espontánea, ni tampoco ocurre en cualquier momento que la célula quiera entrar en división, sino que el ciclo responde a ciertas necesidades fisiológicas del organismo al que pertenece esa célula. Pues bien, estudiar el ciclo celular no solo es importante para la biología celular básica, sino que en la actualidad hay una enorme aplicación de los conocimientos que poco a poco van saliendo de este proceso y que tiene una aplicación en la práctica, en muchos de los avances de lo que es la cirugía estética y principalmente en comprender y manejar, y si es posible, lograr por fin controlar una de las enfermedades que ha aquejado a la humanidad desde nuestros inicios, como es el cáncer. Eh, esta enfermedad, podemos decir, hay muchas definiciones sobre cáncer, pero podemos decir de que es el resultado de una falla en la capacidad de una célula para poder regular su propia división. Yo acostumbro decir que el cáncer es más o menos que una célula o un grupo de células se vuelvan locas y que comiencen una división desordenada y sin nada que la controle y que logra contagiar por sus señales químicas a las células que están en el derredor.
Imaginen ustedes que ustedes tienen el control de una fiesta a través de un sticker o de algo, ¿no? Que es una señal para decirle, sí, esta persona puede entrar a la fiesta, pero que de repente aparecen un poco de tickets falsificadas y el que está cuidando no tiene la capacidad de definir si es falsa o no. De repente se desordena la fiesta, se aglomera la gente y ocurren una serie de situaciones que no estaban previstas. Más o menos así es el problema del cáncer. Cuando una célula no logra regular su propia división, sale de un ciclo celular y entra a otro a lo inmediato. Y esto hace de que en algunos casos y algunos tipos de cánceres, las reacciones del cuerpo sean lentas y el avance de la enfermedad sea velocísimo. Pues bien, los primeros indicios de que había un control del ciclo celular aparecieron en 1970. Como ustedes ven, es algo bastante reciente. Eh, Se realizaron una serie de experimentos en donde se unían dos células. Por eso decimos fusión celular. Una célula que estaba en división se unía a otra célula que estaba o no estaba en división o estaba en el periodo G1, que todavía no es división, o el S, que todavía no es división, o el G2, que todavía no es división. Cuando se hizo este experimento de fusionar dos células en diferentes momentos del ciclo, esto ayudó a comprender más de que tenía que haber algo que regulara ese ciclo. El señor Rao y el señor Johnson, eh, como una curiosidad, querían saber si en el citoplasma de las células habían factores que tenían cierta incidencia sobre el mecanismo del ciclo celular, es decir, factores reguladores que afectaran a la actividad del ciclo. En su experimento, después vamos a ver las fotografías, en su experimento fusionaron células mitóticas con células en diferentes etapas del ciclo. La célula mitótica siempre, o sea, si la célula ya estaba en división mitótica, ya estaba en la fase M, siempre inducía que se compactara la cromatina en el núcleo de una célula que todavía no estaba en ese estado. Ellos hicieron varias cosas. Por ejemplo, fusionaron una célula que estaba en fase G1 y una célula que ya estaba en fase de división M. En este caso, la cromatina del núcleo de la fase G1 comenzaba a compactarse y a crear eh, cromosomas visibles de manera prematura, pero no lo llegaba a formar bien, formaba cromosomas defectuosos, demasiado alargados. Lo vamos a ver eso en la figura 14-13. Pero si se fusionaba una célula en fase G2 con una célula en fase de división, los cromosomas G2 también se compactaban de manera prematura, pero a diferencia de los G1, los G2 se habían duplicado muy visiblemente. Esto reflejaba el hecho de que la replicación, que si ustedes se acuerdan es el periodo S, ya se había producido. Veamos entonces esas situaciones. También, si ya se veía que había un efecto raro en una célula que estaba en G1 o una célula que estaba en G2, se probó también fusionar una célula que estaba en la fase S, en la fase de duplicación de los cromosomas, y la cromatina en fase S también se compactó. Pero aquí ocurrió algo muchísimo más extraño. La replicación del ADN fue muy sensible al daño
y la compactación dio como resultado que en el núcleo de la fase S aparecieran cromosomas desbaratados, pulverizados, más que cromosomas compactados e intactos. Estos resultados sugirieron que en el citoplasma de una célula que estaba en división habían factores que podían difundirse al resto del citoplasma y que podrían inducir mitosis en una célula que no estaba en proceso de división. Este hallazgo sugirió que cuando se pasa de una G2 a mitosis, hay un control positivo, es decir, que la transición fue inducida por la presencia de un agente estimulador. Los experimentos de fusión celular revelaron que existían factores que regulaban el ciclo, pero todavía no proporcionaban información sobre las propiedades bioquímicas que tenían estos factores. Veamos. Aquí hay esto que está aquí, pertenece a una célula que está en el periodo G1. Y estos cromosomas que están aquí son cromosomas que pertenecen a la célula que ya estaba en división celular. Quiere decir que todo esto que está claro aquí ahora es un citoplasma común después de que se unieron dos células que estaban en diferentes momentos. Entonces, algunos de los cromosomas comenzaron a compactarse, no llegaron a ser igual que los cromosomas mitóticos, pero sí se veía ese efecto. Otros cromosomas no reciben tan bien, porque recuerden que en el citoplasma de esta célula no había ningún factor promotor. Entonces ellos se formaron como cromosomas alargados, pero ya visibles, y algunos compactados y otros no. Eso fue el primer experimento de unir una célula en G1 con una célula que estaba en división mitótica. Posteriormente se hace otro experimento. En este caso yo voy a hablar del C, no del B. El B lo voy a dejar de último porque en el orden, en las fotografías aparecía así. Se usa a una célula que está en periodo G2, es decir, ya pasó G1, ya pasó S y está en G2. Y se une esa célula con el citoplasma de una célula que está en división mitótica y en donde sus cromosomas se ven perfectamente compactados. La reacción de la cromatina fue comenzar a enrollar a los cromosomas, a hacerlos visibles, y al hacerlos visibles nosotros vemos que otra vez los cromosomas están alargados, no normales, sino alargados, pero que en este caso, como ya pasó el periodo S, los cromosomas se muestran en duplicado, es decir, ha pasado la síntesis del ADN y los cromosomas ya están duplicados. Como ven, daño a los cromosomas no hay, sino que el desarreglo de los cromosomas no logra ajustarse a los de la célula que ya estaba en división. Es decir, por segunda vez, los factores que estaban en el citoplasma de la célula en división hicieron que la cromatina se condensara. En la tercera fotografía, que en este caso es la del centro, se usó una célula que estaba en división, que ya presenta a sus cromosomas bien compactados y que ya ha desaparecido su núcleo, con una célula que estaba en la fase de duplicación del ADN, es decir, que estaba en la fase S. El efecto de algo que hay en el citoplasma hizo que los cromosomas que apenas se estaban duplicando comenzaran a condensarse
pero de una manera totalmente desordenada, tan desordenada que hizo que ni siquiera quedaran juntos y que se partieran en miles de pedazos. Entonces, los cromosomas se destruyeron y no llegaron a formar ni largas cadenas como en la G1 o cromosomas duplicados como en la G2, sino que prácticamente el factor que promovía la condensación hizo que se fragmentaran. Eso lo explica, eh, en la figura, pues se explica quién se une con quién y lo que he dicho está señalado en pocas palabras. Pues bien, hemos visto que sí existe en el citoplasma de una célula mitótica algo que hace que la cromatina se condense buscando cómo seguir el proceso de división celular. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Todos estamos dándonos cuenta de que el experimento lo que demuestra es de que hay algo en el citoplasma de una célula que está en división que si es sacado de allí y se le pone por aparte a una célula que no está en división, induce a que la cromatina se condense. Entonces, se sigue la experimentación y se encuentra que existen proteínas que son llamadas sinasas y que tienen una función importantísima en la regulación del ciclo celular. Los conocimientos de la naturaleza, de los agentes que promueven a una célula en mitosis o en meiosis, se determinan por primera vez en experimentos que se realizan en huevos y en embriones de ranas y de otros invertebrados. Para resumir, se demuestra que cuando una célula entra en la fase M y se inicia el proceso de división celular, esto es porque hay una proteína que se llama factor promotor de la maduración, en inglés MPF en sus siglas. El factor promotor de la regulación, de la maduración, perdón, tiene dos subunidades perfectamente definidas, pero todavía en estudio ahorita en el 2020 se sigue estudiando porque son, en el caso de los humanos, más de 20 tipos diferentes de sinasas y apenas las primeras experimentaciones lograron definir que este factor promotor de la maduración tenía dos subunidades con ciertos atributos. Por ejemplo, una de las subunidades que tenía actividad con las proteínas sinasas transfiere grupos de fosfato como el ATP a residuos específicos de aminoácidos como la serina y la treonina de sustratos proteicos específicos. Esa es la función de una subunidad con actividad sinasa. Y también hay una subunidad reguladora llamada ciclina que tiene una función también muy importante. Ambas combinan sus funciones y crean un estado celular. El término de ciclina fue acuñado porque la concentración de esta proteína reguladora aumentaba o disminuía con un patrón que se podía predecir en cada ciclo celular estudiado. Es decir, cuando la concentración de ciclina es baja, la sinasa, que es la primera actividad en donde actúa una subunidad, no tiene a la subunidad de ciclina.
y como resultado no hay activación de un ciclo. Pero cuando la concentración de ciclina comienza a aumentar, la cinasa se activa. ¿Por qué? Porque encuentra ciclinas, lo que hace que la célula entre en la fase M. Estos resultados nos sugieren que cuando una célula progresa hacia la mitosis, cuando una célula entra en un ciclo para realizar la mitosis, hay mucha dependencia de una enzima cuya única actividad es fosforilar a otras proteínas. Estamos hablando de la subunidad de cinasa. Y segundo, que la actividad de esta enzima debe o está controlada por una subunidad cuya concentración varía en dependencia de la etapa del ciclo celular. Y esto se lo podemos ver en esta gráfica. Vamos a ver que aquí hay 3 mitosis, ¿sí? Es decir, una célula entra en interfase con sus periodos G1, S y G2 y después se divide. Posteriormente, cualquiera de las dos células hijas puede entrar en mitosis, puede entrar en otro ciclo celular, pasa su interfase y se inicia la mitosis. Y esto se repite muchas veces. Cuando se ve dónde o qué está ocurriendo a nivel bioquímico dentro de esa célula que primero pasó su interfase y después inició su mitosis, se encuentran que hay fluctuaciones de los niveles de ciclina y también hay fluctuaciones del factor promotor de la maduración. El dibujo muestra los cambios cíclicos, y ahí viene lo de ciclina, que ocurren durante el desarrollo temprano de la rana, cuando las divisiones mitóticas ocurren bastante rápido y de manera sincrónica en las células del embrión. Nosotros vemos aquí arriba cómo se muestra la alternancia entre los periodos de mitosis e interfase. Es decir, mostramos 3 para que se vea que siempre se repite el aumento del factor promotor de la maduración y siempre se repite el aumento de las ciclinas. Entonces, como vemos, el factor promotor de la maduración, es decir, el que promueve que la célula entre ya en división o no, comienza a iniciarse desde las etapas últimas de la interfase, es decir, en los periodos G2. Alcanza su pico ya cuando la división está dándose y antes de la metafase. Luego de eso, el factor promotor comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque ya hizo su trabajo. Y la célula, cuando ya termina de dividirse, entra en una interfase que inicia los procesos y que otra vez hace el factor promotor que la célula se prepare directamente para la división. Se repite lo mismo en la tercera división celular. ¿Qué pasa con las ciclinas? Las ciclinas comienzan a trabajar muchísimo antes de la actividad del factor promotor de la maduración, pero continúan hasta la metafase de la división celular. Logrado el objetivo, quiere decir, y esto nos deja como una lección, que si la célula ya entró en división celular por acción del factor promotor y del aumento de las ciclinas, esa célula no se puede regresar al periodo G. Tiene que terminar su mitosis. ¿Sí? Si ustedes ven esto, siempre ocurre así. Comienzan a aumentar las ciclinas, el factor promotor encuentra a una proteína que puede fosforilar y al fosforilarse ya no hay un paso atrás. Ya la mitosis
se tiene que dar. Preguntas. ¿Preguntas, muchachos? O pregunto yo. Anthony Joseph, ¿has entendido lo que hemos señalado? La verdad que no mucho, pero es que tengo mala conexión, a veces se pega. A la madre. Bueno, lo importante es que estás presente en la clase. Claudia Sí. Dayan, si yo tengo muy pocas ciclinas, ¿vos crees que haya división mitótica? Claudia Dayana. Hola, sí, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Que si yo tengo dentro de una célula que está en interfase muy poca cantidad de ciclinas, puede darse la división celular. Bueno, Claudia, también estás presente, pero parece que perdiste la conexión. Sí. Ajá, Claudia. Bueno, tu micrófono va y Bueno, viene. yo, Ajá, te escucho. yo diría que no. Claro, recuerden que la acción de la ciclina, de una de las unidades de ciclina, es actuar y fosforilar a la proteína. Y si no se fosforila, no puede actuar el factor promotor de la maduración. Ahora, al revés, Si ella Eduardo, vive en el... sí, Eduardo Moisés, si no existiera un factor promotor de la maduración, la célula puede entrar en división. Sí, diga. Si no existiese un factor promotor de la maduración, la célula puede entrar en división. ¿Escuchaste, Eduardo? Sí, sí. Entonces la pregunta es sí o no para poder continuar. Pienso que no, la verdad. Ok, como vemos, hay una combinación de la concentración de ciclinas y del factor promotor para que la célula, después de entrada en mitosis, la continúe hasta el final. Y esto nos crea o nos hace pensar en una situación. Si nosotros vemos de que estos dos factores son los que regulan de manera general a lo que es el ciclo, entonces nosotros podríamos preguntarnos, eh, de alguna manera esto tiene que ver con el envejecimiento de las personas o de los animales. Ustedes saben que vivimos un ciclo, aparecemos como bebés y terminamos, si todo va bien, como ancianos. Estamos envejeciendo. Esta es una de las opciones que nos brindan cuando nosotros estamos estudiando o estamos tratando de entender el proceso de la vida desde el nivel celular. De hecho, hay algo que ver y ese algo que tenemos que ver es lo que nos hace en algún momento pensar en esas situaciones. Pues bien, esto que vemos aquí son los factores principales que actúan cuando una célula entra en división celular. Y lo que quiero aclarar es lo siguiente, aunque estamos explicándolo para la mitosis, la misma situación ocurre para la meiosis. Si una célula no ha pasado por su periodo G1, que es de elaboración de proteínas, por su periodo S, que es la duplicación del ADN,
y por su periodo G2, que es la elaboración de proteínas para el uso mitótico, para las microfibrillas, etcétera, entonces una célula todavía no está preparada para una división mitótica. Si el factor de promotor de la maduración aparece y la célula no está preparada, la célula va a entrar en una mitosis o una meiosis defectuosa. Es decir, el producto final no va a ser el producto que normalmente esperamos. Dos células hijas con la misma información genética y con el mismo número de cromosomas. Además, si las ciclinas no están presentes en una proporción elevada, aunque el factor promotor haga que se aglomeren y se unan la cromatina para que veamos a los cromosomas visibles, no va a haber división celular. Pues bien, si entendimos los dos momentos precisos del ciclo celular y su regulación, vamos a ver de que en los últimos 20 años, muchos laboratorios se centraron en conocer cuáles eran las enzimas que, al no ser un ser humano sobre el que se esté estudiando, se parecían al factor promotor de la maduración y que si esas enzimas tenían la misma función que las llamadas enzimas sinasas. Entonces, se encuentran que hay otro tipo de proteínas de tipo sinasas que son llamadas sinasas dependientes de ciclina. Es decir, si no hay ciclinas, no hay sinasas. Y fueron dadas con el nombre o reconocidas con el nombre de CDK, como ciclinas dependientes de quinasas. Se descubrió que estas ciclinas dependientes de quinasas no solo participaban en la fase de división, sino que son agentes claves que dirigen las actividades durante todo el ciclo celular. Entonces vemos que hay ya sinasas específicas y bien definidas que son llamadas enzimas dependientes de ciclinas que trabajan en cada momento del ciclo y que deben de tener una especificidad de acción. Para poder desempeñar la función, las sinasas dependientes de ciclinas tienen que poder fosforilar a un grupo heterogéneo de proteínas, ya no solamente a proteínas sinasas específicas, sino que a otro tipo de proteínas. Cada momento en que ocurre una fosforilación, ocurre en un lugar o en un sitio apropiado durante el ciclo, con lo que se estimula o se detiene un proceso celular particular como es la división celular. De todos estos estudios de 20 años atrás, al final se observó que estas enzimas llamadas ciclinas dependientes de quinasas son producidas por un gen que se llamó CDC2 en el caso de las levaduras, que son unos hongos, ¿verdad? Y además se llamaron en mayúsculas CDC28 en las levaduras que se reproducen por gemación. Se vio que eran un homólogo de la famosa subunidad catalítica llamada factor promoción de la maduración. Es decir, eran unas sinasas que dependían de las ciclinas. Cuando se investiga posteriormente en levaduras y en muchas células de vertebrados diferentes, se logró apoyar el concepto de que la progresión, es decir, que una célula avance por el ciclo celular, está regulada en sus distintas etapas por este tipo de proteínas llamadas sinasas, sea como proteína específica o sea como una enzima llamada dependiente de ciclinas.
Una de las primeras etapas de la regulación ocurre al final del periodo G1 y la otra cerca del final del periodo G2. Estas etapas representan parte del ciclo celular en donde la célula ya está comprometida a un episodio en donde la replicación y el ingreso en la mitosis se hace casi irreversible. Si nosotros estudiamos a las levaduras, aquellas que se unen unas con otras, en esta especie la misma ciclina dependiente de quinasa o llamada CDC2 es la molécula que se encarga del paso por ambos puntos de compromiso, el punto G1 y el punto G2, aunque en conjunto lo hacen con diferentes ciclinas. La figura que vamos a ver después de que terminemos este párrafo nos muestra una representación muy simplificada de cómo el ciclo se regula. Existe un primer punto de transición que se llama inicio o start y que ocurre antes del final de la G1. Luego de que ha pasado el start, se destina en forma irrevocable a que el ADN se duplique y que al final termine el ciclo celular. El paso del start o inicio exige que exista la proteína CDC2, de la que hablamos al principio, por una o más ciclinas en la G1, cuyos niveles aumentan durante el final de la G1. Es decir, volvemos a ver que si no hay ciclinas, ni siquiera hay terminación del periodo G1. Veamos. Estamos al final del periodo G1 y aquí actúan las ciclinas de la G1 y la cinasa CDC2. Es decir, los dos elementos combinados permiten que ocurra el start o inicio. Inmediatamente después, esa señal provoca que el ADN se duplique. Duplicado el ADN, se inicia el periodo G2, en donde la misma cinasa, pero ahora, fíjense bien, son ciclinas mitóticas, se fusionen y provoquen que la célula pase de G2 hasta división. Fíjense abajo cómo hay un aumento de las ciclinas de tipo G1 y una disminución de las mismas. Pero a su vez, cuando están en su pico las ciclinas CDC2, se inicia la producción de ciclinas mitóticas, de tal manera que al caer y terminar G1 y S, comienza el G2 y la división. Hay dos momentos en donde dos ciclinas diferentes continúan el proceso del ciclo celular y dan terminación a la mitosis o a la división celular por mitosis. Recuerden, lo explicamos con mitosis, pero ocurre lo mismo en el caso de la meiosis. Vamos a resumir lo que hemos dicho. Hemos dicho bastante poco el día de hoy, solo nos hemos enfrascado en dos situaciones porque es importante que entendamos bien ese proceso de regulación celular. Los estudios iniciales indicaron que la entrada de una célula en división se desencadena con la activación de una proteína cinasa llamada factor promotor de la maduración. Esta tiene dos unidades, una que cataliza y que transfiere grupos fosfatos a dos específicos aminoácidos y otra que regula la familia de proteínas ciclinas sobre las cuales actuará. La subunidad catalítica se llama proteína cinasa dependiente de ciclinas o CDK. Cuando la concentración de ciclinas es baja, la enzima no tiene subunidad de ciclina.
y entonces está inactiva y por lo tanto no se promueve división celular. Pero cuando la concentración de ciclinas alcanza un nivel suficiente, se activa la proteína sinasa y se desencadena el ingreso de la célula a la división. Otra situación importante es que las actividades que controlan el ciclo celular se centran principalmente en dos puntos: en la transición de G1 hacia S y en la transición de G2 hacia división. El paso por cada uno de estos dos puntos requiere la activación transitoria de una ciclina específica. Son ciclinas dependientes, si ustedes ven. En el caso de las levaduras, la ciclina dependiente se activa tanto en G1 como en G2 y M, pero estimula a diferentes ciclinas. Una ciclina llamada CD2 y otra ciclina llamada ciclinas mitóticas. Acuérdense del gráfico. La concentración de las diversas ciclinas aumentan o disminuyen durante el ciclo celular como resultado de los cambios en la rapidez de la síntesis o de la destrucción de moléculas proteínicas. La regulación con ciclinas, la actividad de las ciclinas dependientes también controla el estado de fosforilación de la subunidad catalítica, que en el caso de las levaduras está controlado a su vez por al menos dos sinasas. Aquí ya, si ustedes ven, nos mencionan dos sinasas. Solo hemos hablado de sinasas, pero aquí nos dicen dos sinasas específicas, la CAC y la WE1. Y una fosfatasa llamada CDC25. Como ven, estamos viendo por encimita toda esta situación porque ustedes tendrán la oportunidad en otras clases a nivel de bioquímica poder estudiar esto, que es un embrollo completo. Como yo siempre les he dicho, yo necesito que ustedes comprendan el fenómeno. Ya las especificidades del fenómeno pueden entrar, están en el libro que ustedes tienen, que es muy bueno, si quieren entrar adelantado a conocer esto, o pueden entrar en el momento que reciban esas clases y ahí tienen suficiente información al detalle de cómo esto ocurre. Terminaremos diciendo que en el caso de las células de los mamíferos a los cuales nosotros pertenecemos como especie humana, hay por lo menos 8 ciclinas distintas y una media docena de ciclinas dependientes diferentes que participan en la regulación del ciclo celular. Pues bien, quiere decir que la célula posee controles de retroalimentación que en cada momento están vigilando el estado de los fenómenos del ciclo celular, como el estado de la replicación o el estado de la compactación de los cromosomas, y pueden en cualquier momento determinar si la célula entra en la división celular o simplemente la detiene porque algo ha ocurrido mal. Si una célula se somete a tratamientos que dañan el ADN, el avance del ciclo celular se para, es retrasado, hasta que el daño del ADN puede ser reparado. Si ese daño no puede ser reparado, jamás la célula va a entrar en división. Cuando una célula se para en uno de los puntos de verificación del ciclo celular, esto se efectúa por la acción de algunos inhibidores cuya síntesis es estimulada por sucesos como el que explicamos antes, que puede ser el daño del ADN, que haya pocas ciclinas, que no exista factor promotor. ¿Sí? Entonces, el ciclo celular no es un ciclo desordenado, lleva un orden y especificidades en los momentos por los cuales va transitando. Nos corresponde señalar algo. Iniciamos hablando sobre que el cáncer era una división celular desordenada y no controlada. Y aquí corremos el riesgo de confundir
algunos procesos naturales con procesos que no son naturales. Por ejemplo, existe algo que en biología celular se llama apoptosis. La apoptosis se define como la muerte celular programada. Es decir, las células, aunque existen a partir de otras células, llega un momento que el desgaste del contenido de las células hijas o la necesidad de crear espacios en un tejido haga que la célula, por decisión propia, entre en apoptosis, es decir, en una muerte celular programada. Esto es natural y es normal. Este proceso destruye a la célula que lo sufre y está programado en cada organismo por algunos factores, como por ejemplo necesitamos espacio. Pero también ustedes se han preguntado por qué si las células neuronales no entran en división y si lo hacen es una sola vez en su vida para que de una aparezcan dos neuronas y ahí se acaba todo el mundo. Esas neuronas que envejecen, al cabo de cierto tiempo, con la edad del individuo, comienzan a morir. Hay enfermedades como el Alzheimer, en donde el proceso de apoptosis es bien acelerado y por lo tanto las personas que lo sufren comienzan a perder el juicio y a no organizar recuerdos, a estar repitiéndonos siempre lo mismo. Entonces, ¿la apoptosis solo ocurre en los viejitos? No. La apoptosis tiene gran actividad en los procesos biológicos de embriogénesis. La apoptosis está regulada por diversas moléculas según el tipo de tejido del que hablemos. En el caso de los huesos, hay una proteína llamada BMP4 que es la que regula la morfogenética de los huesos. Es decir, dice, célula morite que vamos a sustituirte por unas más jóvenes. Un ejemplo claro de cómo ocurre la morfogénesis es el de la mano, en la que tiene que presentarse muerte celular para que la región en la que ocurre logre separar los futuros dedos. Si no ocurriera la apoptosis, entonces se daría una anomalía genética que se conoce como sindactilia, es decir, sindactilares, es decir, sin dedos. La apoptosis debe diferenciarse de la necrosis. La necrosis, ustedes saben que es muerte de un tejido, ¿verdad? ¿Por qué debemos de diferenciarle? Porque este es un proceso natural. En cambio, la necrosis es el producto de la muerte celular patológica que fue causada por factores externos como un veneno, un traumatismo, una inflamación, temperaturas muy bajas como las personas que en la nieve se congelan las piernas y entran en estado necrótico y hay que amputarlas. Veamos lo que decimos con respecto a la apoptosis y lo que ocurre en una mano de un bebé en gestación. Esta es la manito, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Sería la manito derecha de un bebé en el vientre de su madre. Esto representa a un corte de una plácoda manual, o sea, una plácoda de la mano de un humano que apenas tiene 6 semanas de gestación. Les puse en amarillo porque ustedes pueden perderse de la situación. Dice, las flechas indican el área de apoptosis en el tejido situado en los futuros dedos. Es decir, toda esta zona a la que indica la flecha tiene que morir por apoptosis para que este dedo, que es el dedo chiquito, se separe. Lo mismo va a ocurrir con esta zona, con esta zona y con esta zona. Al morir todo este tejido, entonces el dedo logra separado
logra ser separado y aparece lo que es la palma de la mano y sus dedos completos. Si esto no ocurriera, quedan todos los dedos fusionados. Y entonces el bebé al nacer va a nacer con una especie de paleta en donde no hay diferenciación de los 5 dedos, sino que una gran palma. No sé si me hago entender. Entonces, la apoptosis o muerte celular programada cumple misiones muy importantes en los periodos de formación de los individuos y también en los periodos de senilidad, es decir, de vejez de los individuos. Como un resumen final, podemos decir de que además de que el ciclo celular es controlado, las células utilizan mecanismos que ya están programados genéticamente para su destrucción. Estos procesos, conocidos como apoptosis o muerte celular, es esencial para el mantenimiento de la homeostasia de los tejidos. Los tejidos sanos pueden sufrir apoptosis de manera apropiada para eliminar células que no se desean o aquellas que ya han completado su trabajo, o aquellas que también han sufrido algunos daños o que proliferan de una manera inadecuada. Entonces, nosotros podemos resumir en 2 palabras. El ciclo celular CITES de control se da por el factor promotor de la maduración y se da por la presencia de sinasas específicas. Además, este ciclo celular que ya está programado puede estar acompañado en algunos momentos por procesos como la apoptosis, que lo que hacen es moldear a los órganos, a los tejidos o a los apéndices de nuestro cuerpo para llevarnos a un producto final que es un bebé completo y sano. En la situación de cómo actúa la apoptosis, podemos hablar de que existen estímulos fisiológicos que hacen que una célula reciba o obedezca una orden de autosuicidarse. Estas señales son conocidas como señales de la muerte y son recepcionados a nivel de la membrana celular, y al llegar aquí lo que desencadenan es una serie de reacciones. Hay señales como las conocidas como FAS o la citocina factor de necrosis tumoral, que al llegar a la membrana son identificadas por receptores que llevan la información hasta una parte de la célula que está en división pero inactivada con una proteína muy especial que es llamada caspasa. Desde el mitocondrio se liberan factores del citocromo que reciben esta señal y que le dicen a la célula autodestruite. Aquí decimos que el esquema está simplificado, que hay una vía de estímulo desde el exterior que le dice a la célula que muera y que está promovida con factores ya conocidos como los factores FAS o los factores TNF, y consecuentemente activan la vía de la caspasa. La vía de muerte intracelular indica que se deben de liberar citocromos de una mitocondria y se desencadena la cascada de caspasas. Durante la apoptosis, las células sufren la pulverización del ADN y por lo tanto, si el ADN tiene toda la información para que una célula funcione, al no tener esa información, la célula tiende a quedar como huérfana y su citoplasma comienza a autodestruirse. Esta es la clase del día de hoy. Para la próxima clase veremos los mecanismos de división por meiosis, y ahora yo lo que espero son algunas preguntas de parte de ustedes que me permitan saber si han entendido o no de lo que hemos tratado en la clase del día de hoy. De no haber preguntas, muchachos,
pues daríamos la clase por terminada. Revisen su Moodle el día de mañana en la tarde o el viernes en la mañana para que encuentren el primer trabajo acumulativo del segundo parcial. ¿Preguntas? Sí, una pregunta fuera de la clase, ¿verdad? Y esto va con respecto a la guía de laboratorio, ¿verdad? Sí. Que si va a ser igual que la del laboratorio pasado, que explícitamente nos decía que no le diéramos contestada, que se iba a contestar toda ahí mismo en el laboratorio. Así es, en ningún momento y en ningún laboratorio, a menos que sea de seminario, como le expliqué a mi grupo, ustedes deben de llevar las guías contestadas. Miren, los laboratorios tienen un fin. El hecho de que el estudiante viva la experiencia personalmente y determine que lo que dicen los libros es cierto. Además, para que abra su propia experiencia de conocimiento y interprete sus resultados. Entonces, si ustedes sacan de un libro las respuestas, van a ver que vamos a tener siempre problemas porque cuando ustedes vean la realidad, no se ajusta a lo que dicen los libros. Entonces, esto es para todas las guías de laboratorio. Si es seminario, ustedes pueden ayudarse de lo que ustedes quieran y si quieren llevan hasta 5 libros y lo tienen en consulta en el momento que estamos en el seminario, siempre y cuando no tengan una pregunta directa para ustedes. ¿Me entienden? Entonces, nunca hay que llevar las guías contestadas, hay que responderlas en el laboratorio y a partir de la experiencia. Ok, muchachos, ¿otra pregunta? Pues bien, un gusto de haber estado con ustedes aquí